Para todas las personas que se conectan a esta hora con las redes sociales, un muy feliz día. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en sintonía de todo el contenido digital de Periódico del Meta y, por supuesto, de la edición impresa que circula todos los viernes con distribución en los diferentes municipios del departamento y, por supuesto, en Villavicencio. Hoy tenemos a un invitado nacional que prácticamente no necesita presentación, doctor David Luna, ex senador, ex ministro. Bienvenido a Periódico del Meta. Muchas gracias, muy feliz de estar acompañándolo hoy y de tener el chance de conversar con todos sus lectores y seguidores. Pues a usted muy bienvenido, muchísimas gracias por estar también en la sede de Periódico del Meta. Por aquí han pasado senadores, ministros y pues nos complace a usted tenerlo en esta visita que hace por el departamento del Meta. ¿Qué lo trae por acá? Bueno, hace apenas unos días tomé la determinación de renunciar al Senado, de renunciar al partido por el cual fui elegido, porque quiero iniciar una campaña presidencial. Yo creo que Colombia necesita, además de una renovación generacional, recuperar la moral, la economía, el territorio, el orden público, y voy a proponer ideas frescas y, lo más importante, experiencia, porque sabe que yo me siento muy orgulloso de una carrera de 27 años de servicio público sin sanciones, investigaciones, hechos de corrupción. Yo soy un político de oficio con experiencia. De todas maneras, me imagino muy difícil abandonar la curul en el Senado, porque pues finalmente representaba usted la voz de muchas personas que votaron por usted. Muy difícil, pero yo creo que era ético, yo creo que era lo lógico. Yo no puedo salir a hacer campaña presidencial con sueldo de senador, porque los sueldos de los senadores los pagan todos los colombianos con los impuestos. Y en este momento tan crítico, donde los impuestos están altísimos, donde los servicios públicos están impagables, donde el orden público atraviesa su peor momento, yo tenía que retirarme esa camisa, dejarla en el Senado para que los debates se cumplan las horas que son y dedicarme tiempo completo a recorrer el país. ¿Qué fue más difícil, renunciar al Senado o renunciar a Cambio Radical? No, yo creo que renunciar al Senado, porque tenía ahí la posibilidad de ejercerle un control estricto al presidente. Pero es que Petro, lamentablemente, comenzó a brincarse al Senado. ¿Por qué? Porque el Senado le negó el presupuesto y él expidió un decreto por el mismo monto. El Senado le negó la reforma tributaria y con el decreto de conmoción interior quiere tramitar otro. Y lo más grave, modificó el TLC con los Estados Unidos sin pasar por el Congreso como lo obliga la Constitución. Oiga, doctor Luna, y una de las cosas que incluso ustedes pueden leer en la editorial de Periódico del Meta, en la más reciente edición, es el tema del ICETEX. Hay muchísimos jóvenes inconformes con el tema del ICETEX porque, entre ellas, mi hija, puedo decirlo, que se les incrementó la cuota del ICETEX de una manera brutal. Mire, John, es que no todo buen líder es buen gobernante y no todo buen gobernante es buen líder. Acá queda absolutamente claro que el presidente Petro es un mal ser humano. Es increíble que se esté gastando 385 mil millones de pesos en el presupuesto de RTBC para contratar influencers, para contratar propaganda política y esté dejando a los jóvenes que están en las universidades sin la plata para poder estudiar. Esto no es cuestión de narcisismo, esto es cuestión de sentido común, de sensatez, y yo sí creo que hay que tener prioridades. Les prometieron a los jóvenes condonarles las deudas del ICETEX y, como decía un ex candidato presidencial, mamola, ni chicha ni limonada, los dejaron sin el pan y sin el queso. Eso no podemos seguirlo permitiendo. Pero hoy por hoy, usted que es senador, que fue ministro, ¿cómo se podría salvar hoy el ICETEX con la actual coyuntura financiera? Pues simplemente priorizando los recursos que tiene el Estado disponible. Plata sí hay. Plata sí hay, y hay mucha plata disponible. Se la están gastando en propaganda política, se la están gastando en una gran cantidad de convenios, simplemente para ir acondicionando a algunos para que voten en el 26. Y los jóvenes chupando. No hay derecho. Esa situación hay que decirla con frescura, de frente y con firmeza. Pero usted renunció al Senado y le dio cabida a Temístocles Ortega, que es petrista. Pues el Partido Cambio Radical es un partido que fue, hasta que yo lo dejé, de oposición. Seguro seguirá haciéndolo, porque en ese momento, cuando dimos esa discusión, yo advertí que Petro lastimosamente estaba diciéndole mentiras al país. Había que hacer oposición y yo decía, no daño,
Por eso en mis 2 discursos del 20 de julio dije, acompañamos lo que es bueno para el país, pero nos oponemos a lo que consideramos es equivocado. Y eso fue lo que hice. Va a ser muy difícil enfrentarse a su antiguo jefe político, el doctor Vargas Lleras, que seguramente también va a aspirar a la presidencia. Germán Vargas es un hombre de Estado a quien yo admiro, pero Germán Vargas es Germán Vargas y David Luna es David Luna. Somos 2 personas totalmente diferentes, 2 estilos de liderazgo diferentes y que obviamente, no sé si él aspirará, pues estoy listo a competir con él o con el que corresponda, siempre sin obsesión, siempre logrando entender que hay que salvar este país. Sin embargo, usted proviene de un partido criticado siempre, infortunadamente también con alguna que otra manzana por ahí que se dañó. ¿Cómo llegar a los electores diciéndoles que es una alternativa diferente de poder viniendo de un partido como Cambio Radical? Pidiéndoles que busquen a David Luna en Google y van a encontrar que no hay ningún escándalo de corrupción y que no hay ninguna investigación o sanción. Y es que yo comencé hace 27 años como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, la Corporación de Vecinos. Después fui edil de la localidad donde nací, 2 veces concejal, fui adicionalmente representante a la Cámara, viceministro, ministro, senador. O sea, yo estoy diciendo que acá lo que pueden es ver las ejecutorias, no las promesas. Yo no caigo en un paracaídas como un outsider, como el que canta, el que baila, el que toca un instrumento, el que juega fútbol. No, yo como ministro instalé infraestructura en todos los municipios del departamento del Meta. Puntos Vive Digital, kioscos Vive Digital, computadores, tabletas, zonas Wi-Fi para que la gente se pudiera conectar gratuitamente a Internet. Yo creo que en Colombia hay que votar más con la razón que con el corazón, pero hay que investigar quiénes son y qué están proponiendo quienes queremos llegar. A propósito de las propuestas en el departamento del Meta, y usted hablaba de vías de infraestructura y de conexión digital, son importantes problemas que tiene el departamento, interconexión vial e interconexión digital. ¿Qué se les puede proponer a las personas aquí en el departamento del Meta y en general en los llanos orientales? Mire, la interconexión digital ya no puede ser una excusa. Hoy en día hay una tecnología que son los satélites de baja órbita que conectan las zonas más apartadas del país. Y el Estado colombiano, esa es una de mis propuestas, debe ofrecer un mínimo digital. Nosotros nos vamos a comprometer a conectar gratuitamente a quienes no tienen cómo pagar esa conexión. Y segundo, la infraestructura. Yo creo que el más importante proyecto que puede desarrollar Colombia es apostarle a lo que se llama la altillanura, apostarle a la agroindustria, pero con tecnología, con innovación. Algo muy importante, innovar en el agro. Para lograrlo usted necesita, claro que sí, infraestructura. Hay que recuperar la navegabilidad del río Meta y del río Guaviare. Hay que pensar, por supuesto, en desarrollar una mejora de la vía entre Puerto López y Puerto Carreño. Pero así está desprestigiado porque Petro los ha prometido y nunca ha cumplido. Hay que pensar en el tren que conecta Puerto López y Puerto Carreño, que obviamente si usted lo quiere desarrollar hoy no va a tener pasajeros, pero como hay que pensar en cómo habilitar esa región del país, es súper clave. Yo leí una entrevista en este periódico de José Antonio Franco, que es el gerente general de Bioenergy, y él decía, y yo coincido, si queremos en Colombia hacer la despensa agrícola, hay que empezar a hacerla ya. Todos los estudios están hechos, no necesitamos uno más. Hay que tener voluntad, y eso para mí es uno de los 3 temas que yo propongo. Lo dije hace unos días en un diario económico. Si logramos pensar en esta despensa agrícola, podemos luchar contra el hambre y podemos convertirnos en un país supremamente competitivo. Claro, por supuesto. De hecho, la entrevista que le hacemos en esta edición a José Antonio Franco, el director, el gerente general de Bioenergy, es en ese sentido. Y qué más que la empresa privada sabe apuntar y qué es lo que necesita la región. Pero también nosotros, y le preguntaba también al gerente de Bioenergy, y se lo pregunto a usted también con todo el respeto, casi que todos los candidatos presidenciales que han pasado por la altillanura, por los llanos orientales, prometen siempre que vamos ahora sí a hacer la despensa del llano, que ahora sí vamos a tener el tren de la altillanura. El actual presidente nos lo prometió, supuestamente hay unos diseños en torno a esto, que necesitamos unas vías modernas para que los campesinos tengan vías para sacar sus productos, que las dobles calzadas, que el distrito de riego del área.
muchas promesas durante décadas enteras y a los llaneros nos siguen diciendo son las despensas, pero hasta ahí nos quedamos. ¿Cómo hacer para pasar de los sueños a la realidad? Pues simplemente teniendo sentido común y sensatez. 2.500.000 hermanos colombianos se acuestan solamente con una comida diaria, o sea, con un golpe. Usted tiene que entender que la lucha contra el hambre es igual de prioritaria a la lucha contra la corrupción o a la lucha contra los bandidos del ELN. Y para lograr esa lucha contra el hambre, además de meterle tecnología, la altillanura es esencial. Y acá hay 7 puntos contundentes. 1, el de la revolución de la infraestructura, que ya se lo conté. La plata está. La plata no hay que salir a buscarla. Está guardada en los fondos. En segundo lugar, el tema de seguridad jurídica. Acá hay que buscar de qué manera usted llega a un punto medio entre la legislación actual que no permite tener grandes cantidades de tierra de frente. Hay simplemente que decir cuáles se quieren tener y cómo se paga impuestos sobre ellas. Y no seguir utilizando la maña para poderlas acuñar. En tercer lugar, la producción agroindustrial. Acá necesitamos plantas de cal para mejorar los suelos y para lograrlo hay que traer o las del Huila o implementar unas en este departamento. En cuarto lugar, los créditos y las finanzas, no solamente para evitar que los jóvenes sigan abandonando el campo, sino para poder hacer competitivo al campesino. En quinto lugar, la educación para el agro. Yo vengo del mundo de la tecnología. Acá perfectamente podrían asentarse grandes empresas tecnológicas porque hay jóvenes con talento digital para programar, para desarrollar, con muy buenos salarios que en estos momentos se están pagando. En sexto lugar, obviamente la simplificación de la normatividad y en séptimo, uno que es transversal, el de la seguridad, recuperarla. O sea que acá no hay carreta, acá lo que estamos haciendo es con documentos contundentes señalando que lo que estamos proponiendo es posible desarrollar. Oiga, doctor, pero hay un tema que incluso varios, ahorita que pasó Malocas Académico, en Expo Malocas, varios inversionistas que tienen asiento aquí en el departamento del Meta se quejan por el tema de los paros. Hay muchas protestas y eso está tanto en el sector de hidrocarburos como en todos los sectores agrícolas. Hay paros, bloqueos de vías y eso está afectando también la inversión en la región. Muchos paros, por supuesto, realizados por personas que tienen legítimamente, interés de que los oiga el gobierno, pero también muchos otros, asusados por las disidencias y asusados por el ELN y el Clan del Golfo, no solamente en el Meta, sino en el país. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por eso a mí me parece una vagabundería el señor Gustavo Bolívar promoviendo hacer manifestaciones contra la Corte Constitucional porque quiere actuar en derecho, analizando un proyecto de ley que fue el de la reforma pensional. Si lo hicieron mal, pues la Corte tiene que tomar decisiones. Y ahora resulta que Bolívar quiere reeditar la primera línea. No, señor. Al señor Bolívar hay que recordarle que él está gobernando, que él está en el Ejecutivo, que resuelva los problemas de los adultos mayores, que hace 2 meses no reciben, por ejemplo, el subsidio. Usted habla ahorita de la seguridad y el departamento del Meta también está empezando a entrar en esa dinámica ya hace varios años de presencia de grupos armados, de disidencias. Aquí está Iván Mordisco, está Calarcá, se está metiendo el Clan del Golfo por el Bichada. ¿Qué hacer ante esa situación? Pues simplemente entender que esos grupos que se llamaban guerrilleros y que buscaban conquistar el poder se convirtieron en un grupo de traquetos, de mafiosos, que lo único que le importa a ellos son las rutas de la coca. Y el Estado colombiano tiene que actuar, no solamente persiguiéndolos, sino adicionalmente capturándolos. Lastimosamente, el gobierno del presidente Petro le amarra las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía con unos decretos de cese al fuego que no tenían verificación. Pero peor aún, queda hoy claro que el famoso pacto de la picota que promovió el hermano de Petro existió. Y lo que querían claramente era que esos criminales tuvieran libertad. No podemos seguir tolerando esta situación. El presidente tiene que entender que los colombianos necesitamos protección y no nos la está brindando. Fue en estos días en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Popayán, la grave situación y pareciera que nos van a vender que con un general en uso de un buen retiro hace 2 días esto se va a resolver. No. Yo le pido al ministro de Defensa que si quiere actuar pensando en el país, resuelva la situación del ejército, de la policía, de la fuerza pública, permitiéndole actuar.
porque de lo contrario nada va a pasar. ¿Usted dialogaría con el ELN? En este momento, bajo ninguna circunstancia. En este momento lo que hay que hacer es perseguirlos, lo que hay que hacer es derrotarlos, porque le vienen mamando gallo al país 2 años y medio. Petro dijo que los iba a derrotar o acabar en 3 meses. Están más fuertes que nunca y están dedicados al negocio del narcotráfico. Y eso es muy importante que lo sepa el país entero. ¿Sabe qué? Posiblemente el gobierno americano nos puede certificar. Eso no pasaba hace 20 o 25 años. Y puede pasar porque hay muchísimas más hectáreas de coca, porque se está produciendo mucha más cocaína y porque los grupos que supuestamente iban a dialogar con la paz total, lo que hicieron fue fortalecerse para delinquir. El chuchuchu del que hablaba el presidente alcanzó al departamento del Meta. Ya hay una crisis en la red hospitalaria en el departamento del Meta. Las salas de urgencias están empezando a colapsar también en Villavicencio. ¿Qué hacer con el tema también de salud, que está pasando por una situación bastante crítica? Ese es el fenómeno del narcisismo. Yo quiero destruir todo lo que hay para hacer algo nuevo y lamentablemente yo no estaba preparado para que eso nuevo funcionara. Pasó y lo advertí con el sistema de salud de los maestros, de los profesores, que están sufriendo hoy porque no les dan tratamientos, medicamentos y muchas otras. Y está pasando lamentablemente con la salud. Yo sí creo que el sistema de salud requiere ajustes. Por ejemplo, pagarle directamente a las clínicas y a los hospitales, brincándose las EPS. Pero las EPS o cualquier otro tenía que hacer auditorías. Hoy estamos viviendo una crisis que se va a agravar. Y para resolverla hay que tener sentido común, porque la plata está. La plata está. Lo que pasa es que Jaramillo se la está malgastando. Es decir, si usted eventualmente llega a ejercer la presidencia, la disculpa no es que no hay plata, porque usted va a llegar en un momento complicado para el país en materia financiera. Usted no le puede decir al país, es que no hay plata. Totalmente. Es que plata sí hay. La plata se la están malgastando contratando amiguitis y contratistis para enfrentar las elecciones del 26. La plata se la están malgastando en unas obras que claramente no permiten que se le pague a médicos y a enfermeras. Y obviamente tampoco que haya tratamientos. O sea, yo creo que acá, por eso insisto, hay que buscar buenos seres humanos. Personas que demuestren, como en mi caso, ser buen padre de familia. O sea, personas que tengan que entender que hay que resolverle los problemas a los ciudadanos. Acá no elegimos al presidente de Colombia para que se constituya en un líder mundial internacional. No. Acá necesitamos resolver los problemas locales. Me estaban diciendo ahí también, a propósito que ahorita estamos hablando de seguridad, si el tema de los gestores de paz fue una figura que resultó ser más un paz y salvo para algunos delincuentes, o si eventualmente usted podría seguir con esa figura de los gestores de paz. Claro que fue una figura para que esos delincuentes pudieran recuperar la libertad. Es que recuerde usted que yo en el Senado fui ponente del proyecto de sometimiento a la justicia y rendí ponencia negativa pese a todas las amenazas. ¿Sabe qué buscaba ese proyecto? Dejar en libertad a los traquetos que están en la picota o a los terroristas que están en la picota. Y esos gestores de paz que tiraron decretos como si fuera pues mermelada, están hoy muchos de ellos delinquiendo. Eso es un problema básico. Estamos con el doctor David Luna, ex senador de la República, ex ministro de las Comunicaciones. Sí, señor, de las tecnologías y las comunicaciones. Pero David Luna además fue representante a la Cámara, siempre ejerciendo ponencias muy importantes para el país. Concejal de Bogotá, entendió la economía de la ciudad, no permitió la quiebra de la misma, ayudó a sacarla adelante. O sea que acá hay experticia. Pueden buscarlo en Google, David Luna. Ahí vamos a tener varios discursos durante la campaña política, doctor, unos evidentemente más a la izquierda, otros más a la derecha. ¿Cuál va a ser ese discurso que usted va a manejar? Si usted quiere una respuesta corta, yo milito en el centro derecho. Si usted quiere una respuesta larga, yo creo que la paz no es propiedad de la izquierda y la seguridad no es propiedad de la derecha. Son derechos que tenemos los colombianos y tenemos que exigirlos. ¿Cómo? La lucha contra el hambre no es propiedad de la izquierda, es una bandera que yo voy a izar, pero tampoco la libertad de prensa es propiedad del centro, es una bandera que todos tenemos que izar para que la prensa pueda hacer su labor. Este cirilí del gobierno de golpear a los periodistas que investigan
es la demostración de que no les gusta el control, es la demostración de que les gusta el autoritarismo, es la demostración de que no son demócratas. El ciudadano tiene que votar, ya lo he dicho 2 veces, en esta oportunidad con la razón. Yo no sé tocar guitarra, ni piano, ni sé bailar joropo de manera perfecta. Por favor, no tengan en cuenta eso. Lo que importa es lo que estamos proponiendo y lo que hemos hecho. En ese sentido, hay voces, y en medio justamente de esa polarización digital y de redes sociales de la que hablábamos ahorita, hay voces que se apagan, porque finalmente, por ejemplo, alguien que también renunció al Senado, como el doctor Humberto de la Calle, como el mismo Sergio Fajardo, que utilizan o tienen posiciones de centro, casi que son invisibilizadas en medio de ese mare magnum de opiniones y de polarización. ¿Cómo cree usted que va a sobrevivir en ese mensaje, en ese ambiente? Pues se la pongo muy fácil. Yo no voy a ser un candidato pirotécnico. Yo no voy a buscar likes a como dé lugar. Y yo no voy a salir a insultar a los demás. Yo me comprometo solo con lo que soy capaz de cumplir. No me gusta jugar con los sueños y con las ilusiones. Prefiero, como ya me pasó en la alcaldía de Bogotá, perder una elección antes que comprometerme con algo imposible. Yo quiero que Julieta y Alejandro, que son mis hijos, siempre se sientan orgullosos de su papá. Y para lograr que ellos se sientan orgullosos, pues nunca a su papá le podrán decir mentiroso. Porque acá lo que estamos haciendo es diciendo, vamos y proponemos, pero no hacemos cosas para ganar votos que sabemos no se pueden hacer. ¿Usted cree que en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, qué opina del doctor Humberto de la Calle? Un gran colombiano, una persona maravillosa en el Senado de la República, un hombre que yo sí creo es muy importante tenerlo siempre para oírlo y aprender de él. Del doctor Oviedo, el de exdirector del DANE, concejal de Bogotá. Un gran candidato a alcaldía y un gran concejal. De Sergio Fajardo. Un gran profesor. ¿Usted cree que dentro de ese escenario de centro puede estar disputándose esa voz del centro, de izquierda y derecha? ¿O usted cree que cada uno va a tener su oportunidad? Siempre y cuando el centro, o lo que se llama el centro, no sea ni chicha ni limonada, hay que asumir posiciones. Hay que tener absolutamente claro que la autoridad hay que recuperarla, el control territorial hay que recuperarlo, a los delincuentes hay que perseguirlos. Y sí, se puede sentar en una mesa de diálogo, pero cuando estén debilitados, no como hicieron ahora, de fortalecerlos para después hacer imposible ese ejercicio. Entonces hay que tener posiciones, uno no puede quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, uno asume posiciones y es lo que yo he hecho en 27 años de carrera. 27 años de carrera política con el doctor David Luna. En estos días, y ya para ir terminando, en estos días hacíamos un análisis en Periódico del Meta que hablaba justamente de esas traiciones políticas que hay a veces en el ambiente político. Hablábamos, por ejemplo, de un ex representante de Cambio Radical, Jaime Rodríguez, que criticaba y denunció a Juan Guillermo Zuluaga, un mentor político, o quien lo apoyó para llegar a la Cámara de Representantes. ¿A usted no le da de pronto tristeza, dolor, cómo se mueven esos ambientes políticos de traición, enviándole, entre otras, también mensajes negativos a la sociedad? Mire, lo que pasa es que acá en Colombia hay una visión muy equivocada. Acá se piensa que cuando uno trabaja con alguien, uno es propiedad de ese alguien. Yo trabajé con Enrique Peñalosa, con Rafael Pardo, con Juan Manuel Santos, con Germán Vargas. Voté por el presidente Uribe en su segunda elección. A mí me parecen ellos unos hombres que han aportado a que este país avance, pero yo no soy propiedad de ninguno de ellos. Yo soy David Luna y yo respondo por David Luna, por mis propuestas, por mis ejecutorias, por mis acciones. Entonces a mí me parece que tendemos a pensar que porque uno en algún momento se identificó con otro, pues uno no puede pensar distinto, ¿no? Yo creo que es muy importante poder pedir que a uno lo evalúen por lo que uno es. A mí no me pueden evaluar por lo que fueron los demás. Y yo represento una renovación generacional con 50 años, con 27 años de trabajo en el servicio público. Quiero reivindicar que la política se puede hacer con transparencia y que la política se puede hacer con experiencia. Y vuelvo y le insisto a los colombianos, pilas con las personas que caen en paracaídas y que dicen que todo lo demás fue malo y que yo voy a cambiar el mundo, porque es lo que estamos viviendo hoy. Es lo que estamos viviendo hoy. Ese es el narcisismo. Ese es cuando se ven en un espejo y, ay, yo cómo soy de bonito y de inteligente y de gran líder y además yo tengo las respuestas a todo. No,
Acá un país se construye con diferentes voces. Del disenso se puede construir el consenso. Y hay que tener tolerancia. A mí en este número, que entre otras le cuento, nunca lo ha cambiado hace 30 años. Es el mismo número, no el mismo aparato, el mismo número. Pues yo recibo todo tipo de cosas. Aplausos, comentarios, sugerencias, pero recibo mucho insulto. Y no es fácil. Claro. No es fácil, pero hay que tener tolerancia, porque hay mucha gente que en la calle está sufriendo y que obviamente ve unas desigualdades muy grandes respecto a quienes tomamos las decisiones en el país. Es difícil mantener justamente esas posiciones, que usted decía, esas posiciones políticas en un país tan polarizado. Se me olvidó preguntarle por Juan Guillermo Zuluaga, que también está en ese ejercicio de la precandidatura presidencial. ¿Qué opina usted de Juan Guillermo Zuluaga, que es de la región? Muy importante que Juan Guillermo haga una precandidatura o candidatura presidencial. Yo creo que es un hombre que ha recorrido el país y que tiene mucho que aportar. A mí, a diferencia de lo que dicen en la calle, me parece importante que hayan varias voces en el debate político. ¿Sabe por qué? Porque a los que más le importa que solamente haya uno o dos candidatos es al presidente Petro para lograrlo destruir con la Dirección Nacional de Inteligencia, que está en proceso, junto con los cubanos, de inventarse historias para lograr que la gente se desacredite. ¿Y sabe a quién es el otro que le interesa mucho que haya pocos candidatos? Al ELN, para ver de qué manera o los amenaza o en su defecto los desprestigia. Pues es David Luna, pasando por Entrevistas PM de Periódico del Meta. Le agradecemos. El próximo jueves está de cumpleaños, ¿no? Sí, señor. ¿51 o 50? No, 50 años. Ah, 50. 50, 50. Llega medio siglo. Ya estoy superando la mitad de la vida. Magnífico. Espero cumplir 100 en el futuro. Ojalá, ojalá. Ahí le hago una propuesta también al aire. Para el periódico escribe el doctor Germán Vargas Lleras. Interesante que los precandidatos empiecen a hablarle a las regiones. Le dejo la propuesta por si usted quiere escribir columnas también para Periódico del Meta, bienvenidas. Y bueno, ahí estamos también para que darle voces a todas las personas que necesiten hablar a través de Periódico del Meta. No, muchas gracias, acepto la invitación. Irrevocablemente, yo creo que es muy importante tener la posibilidad de expresar lo que uno piensa, como lo piensa, en diarios tan importantes como el Periódico del Meta. A ustedes, muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Bienvenido. Esperamos que a medida que avance su ejercicio político por el país, vuelva a visitarnos a ver cómo ha avanzado todo este proceso político en el país, y le agradecemos mucho estar en Periódico del Meta. No, yo muchas gracias a usted, a Guillermo, a todo el equipo periodístico. Un honor haber estado hoy acá. A ustedes, sigan pendientes del contenido digital de Periódico del Meta. Por supuesto, esta entrevista en la edición impresa el próximo viernes de Periódico del Meta. A ustedes, muchas gracias. Estén pendientes y compartan este contenido.